de la función de auditoría interna. En realidad que uno como auditor, cuando estaba viendo ayer lo que yo les explicaba de realmente si a nivel de la empresa existe el departamento de auditoría interna, y una vez que nos dicen sí hay auditoría interna, hay que evaluar si realmente existe esa función, ¿verdad? Con esto de la norma uno determina dos objetivos. Una, la función, si realmente si existe, ok, que le vaya bien, si existe una función de auditoría interna en la empresa. Y otra es, si existe, en qué momento uno va a utilizar la auditores internos. Una vez que uno ha determinado una función de auditoría interna, entonces vamos a evaluar si podemos utilizar esa función de auditoría interna. Y aquí hay que tener en cuenta, cuando uno esté evaluando esa función de auditoría interna, es tanto la objetividad como la competencia. Porque uno aplica el juicio profesional para determinar si esa función de auditoría interna se puede realizar para los fines de la auditoría externa. Entonces, aquí hay que también evaluar el grado o el estatus de la organización y los políticas y procedimientos que son relevantes para la auditoría interna. Por hablamos de esa función de auditoría interna y decimos que vamos a evaluar la objetividad, básicamente nos estamos refiriendo a si hay una capacidad de realizar dichas tareas sin que los juicios profesionales sean invalidados, ya sea porque hay una existencia de sexo o porque hay un conflicto de interés o hay una influencia. Yo ayer les explicaba este trabajo del manual de auditoría de una empresa, me decían que ella no tenía las competencias. Y por acá, además, no iba a haber realmente una función de auditoría interna. Y aunque hubiera habido, pues iba a fallar un poco la objetividad, ¿verdad? Porque quieras o no, es alterna de un jefe de personal. Y en el tiempo, los 2 meses que estuvo fuera de la organización, no es que se preparó para ser una auditora interna. Entonces, obviamente, no iba a existir la función y sí hay un problema de la objetividad. Entonces, cuando uno está evaluando esto de la objetividad, uno puede evaluar factores como por el hecho, si el estatus de la función de auditoría interna en la organización tiene incluida su autoridad y su responsabilidad de rendición de cuentas. Sirve de nada que estén haciendo el trabajo si no van a tener la capacidad de dicha función esté libre de sesgos y también de conflicto de intereses, o que haya una influencia de tercero. Si esa función de auditoría interna está libre de responsabilidades que origen, por ejemplo, la legislación operativa sean ajenas a la función de auditoría interna, que auditoría interna se tiene que centrar en la función que le corresponde. O si los responsables del gobierno en la entidad realmente supervisan las decisiones de contratación relacionadas con la función de auditoría interna. Por ejemplo, si determina si la política de remuneración es adecuada. Recuerden que esa función de auditoría interna y las personas que están en esa auditoría interna también pueden ser entonces tienen que ser personas muy bien, muy diferentes, ¿verdad? Y obviamente también con un nivel de preparación profesional bastante aceptable, ¿verdad? Hay que ver también si existe alguna restricción o limitación impuesta a la función de auditoría interna. Por ejemplo, que la dirección diga, mira, tenés que evaluarme en los demás departamentos, pero lo que es con cierta jefatura, hay cierto sesgo, ¿verdad? O por ejemplo, comunicar los rasgos del auditor externo, ¿verdad? No decirle al auditor interno externo lo que has encontrado, ¿verdad? Si al final es una combinación de trabajo siempre para conseguir el objetivo de la empresa, ¿verdad? Que la empresa, sus objetivos, sus estrategias, ¿verdad? Otra cosa que uno evalúa es si los auditores internos pertenecen a organismos profesionales, ¿verdad? Y ese organismo los obliga a cumplir normas profesionales.
profesionales relativas a esa objetividad. Que internas alcanzan. Sé que más el sector público tienen, no sé, es una asociación de auditores internos. Y se rigen por unas normas de auditoría interna que tiene en Estados Unidos, pero en realidad no están fortalecidos estén. De todas formas, esas normas de auditoría interna que existen, no crean que son tan complejas, ¿verdad? Si llegarán a 10, 15 páginas es mucho. Entonces, por eso, en realidad, cuando están dentro de la empresa, una auditoría interna que realmente está dentro de una empresa y que va a cumplir esa función, se auxilia mucho de algunos parámetros de estas normas, de las NIAP. Eso en cuanto a la objetividad. Y en cuanto a evaluar la competencia de la función de auditoría interna, pues nosotros vemos algunos factores que pudieran influir, ¿verdad? Como por ejemplo, si la auditoría interna cuenta con los recursos necesarios y adecuados en función del tamaño de la entidad. Si se han establecido políticas de tratación, de formación práctica y de asignación de interna. De un auditor interno que sea un ingeniero civil. No tiene, será muy experto en su área, pero tener las competencias dentro de una área de auditoría. Puede ir con selección profesional si tienen experiencia, si tienen el conocimiento requerido relativo a la información financiera de la entidad, al marco de información contable. Si tiene las competencias necesarias, como por ejemplo conocimiento del sectorial de donde se desempeñan, si son miembros de organismos profesionales relevantes y si dicha circunstancia los obliga a cumplir con ciertas normas profesionales. Entonces, todo esto de la objetividad y la competencia deben de entenderse como unos términos de continuidad. Cuanto más sea el grado en el estatus de la organización y las políticas y procedimientos relevantes de la función de auditoría, que se sustenten adecuadamente la objetividad de los auditores internos y cuanto mayor sea el grado de competencia también, será probable que el auditor externo pueda utilizar ese trabajo. Yo tuve una bonita experiencia en cuanto a los auditores de un grupo salvadoreño. Es un grupo que tiene bastantes empresas a nivel centroamericano. En ese momento nosotros no hacíamos la auditoría de una de las empresas de aquí, sino que llevábamos la contabilidad. Y era una empresa era un hotel que se estaba aquí organizando, estaban construyéndolo, y nosotros llevábamos la contabilidad. Y a mí personalmente me hice cargo de esa contabilidad en el sentido de que era bajo NIF y que aparte de eso había que expresarla en dólares, tenerla en lempiras y en dólares. Entonces era un trabajito bonito, ¿verdad? No me requería tanta inversión de tiempo en los días del mes, pero los últimos 5 días era full con esa empresa. Pues un día me avisan que van a venir los auditores internos del grupo. Pues yo los recibo y todo, ¿verdad? 2 tipos, cuarentones ahí, ¿verdad? Pero muy preparados, eso sí, ¿verdad? Y empiezan a revisar el proceso de la contabilidad, partidas y bueno, yo les entregué todos los binders y toda la información, la contabilidad, los registros, los libros y bueno, ahí estaba todo a su disposición. Facilité la sala de conferencia, todos los documentos y les dije, señores, si tienen alguna duda, me llaman y con gusto lo aclaramos. Pero les digo, jóvenes, cuando usted hace una contabilidad o hace una auditoría, los papeles tienen que hablar por sí mismos. Los señores estuvieron 2 días. El último día que se estuvieron, necesitamos hablar con usted. Pues ya dije yo, a ver qué encontraron. Entonces me dice, fíjese, me dice, que lo único que no encontramos, me dice, fue la primera partida donde está la constitución local acá, me dice, del capital social, que no está adjunta a la escritura. Entonces no sé cuál fue la base, me dice, para hacer esa partida. Le digo, sí, fue la escritura. Y además de la escritura fue el depósito no en cuenta.
pero no está ahí, no porque no se haya olvidado, sino por una cuestión de confidencialidad. Y si usted ve aquí al pie, dice documentación en archivo legal. Entonces, mire, es cierto. Y si usted quiere el archivo legal y se lo presente, aquí está el archivo legal. Algunos documentos que son muy confidenciales, si usted se fija, aquí tiene la nomenclatura de la partida y tiene acá abajito que dice ver archivo legal. Y si usted va a ver el archivo legal, ahí en el archivo legal va a ver esta misma nomenclatura como para relacionarla con lo que está en contabilidad. Entonces se dieron por satisfechos. Una hora antes de que ellos salieran, me dice, mire, entonces empezamos ya a platicar. Bueno, luego quisiera una retroalimentación de esto, luego porque, pues siempre, bueno, en un trabajo, jóvenes, siempre es bueno que les retroalimenten, pues porque si a veces pueden cometerse fallas y uno cree que todo está bien, ¿verdad? Por eso el control de calidad en una firma, cuando a uno le vienen a hacer revisiones, es cierto, es una semana tan estresante porque uno se siente en el banquillo de los acusados, pero al final siempre salen las observaciones y todo eso es con el propósito de mejorar, ¿verdad? Em, entonces me recuerdo que me dijeron ellos, mire, mije, no es por nada, eh, pero me dice, llevamos nuestro informe y lo vamos a reportar allá a la casa principal. Y me dice, en su momento, pues le notificarán pues a mí me hubiera gustado saberlo, le digo yo, pues porque como yo soy parte interesada en eso, por si me tengo que defender de algo. No, me dice, en realidad es política de nosotros ya tener este tipo de informes, me dice, em, cuando hay situaciones muy, muy complejas, me dice, definitivamente mm, sí se discuten antes de salir, pero aquí honestamente no hemos encontrado situaciones, dice, que nos hagan como para tener que tener un debate de discusiones. Le digo, bueno, entonces entenderé que estamos bien. Digamos que sí, me dice. Bueno, perfecto. Dije. Entonces empezamos a platicar, y digo, bueno, ¿y ustedes cómo les va? Ya hablando de colega a colega, ¿cómo les va en el grupo? Entonces, miren, nosotros somos auditores internos, me dice, y nosotros, y ya vi yo que realmente había una función de auditoría interna, porque vi que ellos se preparaban, que estaban en el colegio, que recibían capacitaciones, me dijeron que estaban a una línea de staff de la presidencia del grupo. Y a nosotros, dice, en El Salvador son como 8 empresas del grupo, más todas las que están a nivel de Centroamérica. De aquí salimos para Costa Rica, me dice. Tenemos un organigrama, tenemos un plan de trabajo, me dice, que lo presentamos a inicio del año, dice, a la presidencia, dice, donde damos nuestro plan de trabajo para todo el año. Y en esa medida lo vamos ejecutando. De repente por ahí puede haber un cambio, pero tratamos de respetar esa planificación y toda la metodología que aplicamos durante el año. Le digo, qué bien. Y bueno, le digo yo, en realidad yo soy el auditor externo y ustedes son internos y a ustedes, ¿cómo les va? Bueno, mire, me dice, al igual que ustedes, a nosotros tampoco nos quieren. Sí, le digo, pero por lo menos a mí no me quieren solo una vez al año, pero ustedes que pasan ahí todo el tiempo. Sí, me dice, a veces es un ambiente bien tenso porque cuando ya saben que uno va a llegar, o que, bueno, esta unidad se va a revisar o vamos a tal, en esos pesados, ahí vienen esos aquí, esos que no se ríen, esos que no le aceptan nada, bueno. Y por decirle eso, porque a ver qué más no nos dirán, ¿verdad? Pero al final, me dice, ocasión en el año, dice, que podemos compartir y que los compañeros por lo menos se acercan a darnos un abrazo y bueno, y al calor de las copas tal vez hablan ahí un poquito con nosotros, que es en Navidad. Fuera de ese día, me dice, a nosotros ni nos determinan, me dice, les caemos mal, dice, y pues que nosotros tenemos que cumplir nuestra función. Esa es la única organización, ese grupo de empresas que yo le vi que realmente tenía una verdadera función de auditoría interna en todo Centroamérica y creo que estaban abriendo nuevas empresas en Colombia y en República Dominicana. Pero esa es la vida de ellos, ¿verdad? Esa es la función de ellos. Esa es la verdadera función de la auditoría interna dentro de una empresa. Eh, también acá
haciendo estas evaluaciones en estas organizaciones, uno tiene que ver si hay un enfoque. Cuando hablamos de un enfoque sistemático y disciplinado, es en la planificación, la realización, la supervisión de todas las actividades que incluyen la determinación de ver las políticas de control de calidad que se deben de aplicar en lo interno. Pero le digo, una persona que es el líder del departamento de auditoría interna, el jefe de auditoría interna, tiene que tener un liderazgo y una madurez profesional, porque se vuelve en un asesor, en una persona de confianza que, si bien es cierto, le va a ir a decir lo que es lo que es negro, pero también lo hace en los niveles de alta jerarquía. Por eso que usted, el departamento tiene que evaluar esas competencias, porque no puede poner a cualquier persona. Yo tuve, por ejemplo, un tiempo de crisis de personal porque casi todos los auditores me los llevaba a la banca y se iban para auditoría interna. Porque muchas empresas prefieren llevarse el auditor que se ha formado en ya lleva un nivel de preparación. Tal vez lo que va a ir es a terminarse de formar o adaptarse a las condiciones propias del trabajo de la banca, pero la formación principal ya la lleva, pues. Claro, uno aquí en estos procesos tiene que aplicar su juicio profesional. Debido a que nosotros, los auditores externos, recuerden que somos los únicos responsables de la opinión, yo tengo que formarme siempre un juicio significativo, ¿verdad? Y tengo que ver en función de esos juicios significativos, como por ejemplo la valoración del riesgo, la evaluación de las pruebas que realizó, de la utilización por la dirección, por ejemplo, de la hipótesis de empresa en negocio, de negocio en marcha, qué tanto evaluaron esas estimaciones contables, si las estimaciones son dentro de los permisibles, si son la adecuación de la información al revelar el hecho de que la auditoría interna haya avanzado en eso no significa voy a confiar ciegamente en poner la firma, y quien va a dar la opinión no es el interno, es el auditor externo. Y el externo es el único responsable de toda esa información. Otro asunto que uno evalúa acá cuando está ya necesita utilizar el trabajo de la auditoría interna, pues en la discusión con la auditoría interna pueden haber algunos trabajos o algunas cuestiones de coordinación de las actividades que puede ser útil, por ejemplo, tratar el momento en que vamos a realizar dicho trabajo, cuál va a ser la naturaleza de dicho trabajo, la extensión de la cobertura de la auditoría y, por ejemplo, la importancia relativa que vamos a determinar para los estados financieros en su conjunto. Yo puedo tratar con los auditores internos, ¿va? ¿Qué método voy a proponer para seguimiento de revisión de informes? Lo externo. Y la función de auditoría interna es eficaz solo si las discusiones tienen lugar, por ejemplo, a intervalos apropiados a lo largo del periodo, ¿va? Si el auditor externo informa a la función de auditoría interna las cuestiones que pudieran afectarle, ¿va? O se advierte al auditor externo y se le proporciona acceso a información relevante. Pasa algo acá, jóvenes. Y es que a veces existe el celo. Y muchos auditores internos quedan, no, yo por qué. Pero no lo está viendo, en realidad pueden sacar un mejor trabajo, que al final a quien le va a beneficiar por último va a ser a él, porque él es el que se queda ahí adentro. Entonces, muchas veces ni el interno quiere comunicarle al externo, y el externo obviamente comunica muchas cosas porque tiene que dejarlas en un informe de hallazgos y recomendaciones, ¿va? Y a mí me ha sucedido eso, que el interno dice, no, pues que tenemos prohibido darle información.
Y ahí empieza uno a deducir, bueno, pero entonces si el auditor interno debería de saber que más bien debería colaborar con nosotros, porque no es el hecho de que le voy a copiar su trabajo, sino que supónganse ustedes que la auditoría interna encontró alguna debilidad que le ha reportado, pero que no ha habido ninguna acción. La auditoría externa podría reforzar ese punto, ¿verdad? De tal manera que haga como una presión hacia la administración superior de que es un asunto que, si bien es cierto, ya se lo dijo la auditoría interna, pero ahora se lo está comunicando no oficial, sino de una forma más objetiva o de una forma de otro punto de vista de la auditoría externa. Pero a veces sucede eso, que existe como el celo más de la interna en que, ¿por qué te voy a dar mi trabajo, verdad? Ahora, pudiera pasar que no sé, que tampoco no hay un verdadero trabajo debidamente planificado, ¿va? Y que a lo mejor la sustentación del trabajo que está ahí, en todo caso, no le serviría a la auditoría externa si uno llega a determinar que el trabajo que hizo la auditoría interna realmente no le satisface o no le sirve para los fines o los propósitos que tiene la auditoría externa. Y el segundo elemento que uno auditoría cuando existe un departamento de auditoría interna y después de que uno ha evaluado si realmente hay una función adecuada de auditoría interna, es determinar si podemos utilizar la ayuda directa de los auditores internos. ¿Por qué? Porque hay muchas veces o en muchas ocasiones uno solicita la ayuda de ellos en ciertas áreas en las que se pueden emplear y la extensión de dichas áreas. Posiblemente en algunas ocasiones esto se prohíba. Es decir, hay su legislación, su misma ley prohíba que el auditor externo solicite la ayuda directa de los auditores internos. En nuestro caso, no existe nada. Hay que ver, evaluar la verdad es si el utilizar la ayuda directa de los auditores internos no va a representar o no va a significar para uno una amenaza a la objetividad. Y entre estos factores pudiera ser el grado en que el estatus de la función de auditoría interna en la organización y las políticas sustentan la objetividad de los auditores internos. ¿Va? Supónganse que un auditor interno y me diga, no, mire, yo quiero que veamos que hay un tipo que ya con el sesgo y ya va con una intención que no es nada profesional, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, aquí posiblemente no, este tipo no, o esta persona o este equipo no va a ser muy objetivo. Lo otro son las relaciones familiares o personales con una persona que trabaja o es responsable del aspecto al que se refiere el trabajo. O asociación con la división o el departamento de la entidad a la que se refiere el trabajo. Muchas veces, a veces los auditores internos, y no debiese ser así, pero por ahí podrían tener cierta afinidad con algunas personas de algunos departamentos. Y eso puede perjudicar el propósito de la ayuda. Mucha documentación que emiten por los organismos profesionales relevantes de los auditores internos pueden proporcionar una orientación adicional de su utilidad. Algo importante aquí cuando uno solicita la ayuda de los auditores externos es que en primer lugar debe de evaluar la competencia del auditor interno, porque pueden ser relevantes por muchos factores. Pero para determinar, y otro es que para determinar la naturaleza en que se pueden asignar a los auditores internos, el auditor externo tiene que ser muy cuidadoso, tiene que ser muy celoso en limitar dicho trabajo a ciertas áreas que sería adecuado asignar. Yo no le puedo dar todo, utilizar la ayuda de los auditores internos, como por ejemplo, una discusión de riesgos de fraude. Porque los auditores externos pueden indagar ante los auditores internos acerca de ciertos riesgos en la organización, pero no, ¿verdad? Porque quieras o no, él está allá adentro. Entonces, hay ciertas áreas en las cuales uno no puede pedir ayuda a la auditoría interna, la ayuda directa. Ahora, ¿en qué momento
Pero aquí sí hay algo bien particular. Yo no puedo llegar y decir, fíjese que necesito la ayuda de sus auditores y me lo puede llevar. No, tiene que haber un procedimiento. Porque recuerden que los integrantes de la función de auditoría interna no son independientes de la entidad. ¿Cómo se le exige al auditor externo cuando uno expresa una opinión? Porque cuando uno expresa la opinión de los estados financieros, uno es una persona externa de la entidad. Entonces, la revisión, la supervisión del trabajo realizado por los auditores internos que le prestan ayuda directa será por lo general de una naturaleza distinta y más extensa. Se puede suceder que yo le diga a la empresa, fíjate que necesito que me prestes la ayuda directa de los auditores internos para la toma de inventarios del área tal. ¿Y por qué puede ser? Pues porque ellos puede ser que tengan un mayor conocimiento que nosotros y pueden tener alguna mejor visión, ser más objetivos en algunas áreas delicadas de la auditoría interna de la empresa. Pero yo no puedo decir, vénganse conmigo, no, porque al final, yo creo que la comida está bien organizado, que tienen un enfoque disciplinado, que tienen un enfoque sistemático, entonces puedo pedir una ayuda directa de ellos a través de los procedimientos que se establecen. Pero si yo de entrada veo que no hay función, pues tampoco voy a pedir la ayuda, ¿va? Porque no me va a servir para los propósitos que yo quiero, ¿va? Ahora, mientras los auditores internos, yo pido la ayuda, que me facilite interna para ciertas revisiones, en ese momento, jóvenes, la auditoría externa dirige a los auditores internos. Y entonces puede ser que el auditor externo les recuerde que pongan en su conocimiento las cuestiones contables y de auditoría identificadas durante el proceso. Pero al realizar o al revisar el trabajo que realizan los auditores internos, las consideraciones del auditor externo incluyen si la evidencia que obtuve es suficiente y si es adecuada y si sustenta las conclusiones que ha alcanzado, ¿verdad? Porque en ese momento el auditor interno está bajo las órdenes del auditor externo y solo está bajo las órdenes tal vez para lo que lo solicitó, solo para el trabajo en que solicitó que le haga. De lo contrario, no, ¿verdad? Porque recuerden que aunque el auditor interno, si el auditor interno está bajo la jurisdicción o está bajo el mando del auditor externo en ese momento para hacer X trabajo, no quiere decir que ese trabajo que realiza interno no es supervisado y aprobado por externo. De hecho, tiene que revisarlo. Porque recuerden que el externo es el responsable de la opinión. El auditor interno en ese momento está colaborando con el externo o porque hay una solicitud de una ayuda directa para cierto proceso, ¿verdad? Pero no es responsable de si no hizo bien su conclusión, si no hizo bien su evaluación, porque de eso es probabilidad esa. Les digo, no es que voy a llegar y decirle, fíjate que quiero que me deje a fulano, me engano, no. Tengo que hablar primero con el jefe y decirle, voy a necesitar la ayuda del equipo de externa para estos días, quiero que me ayuden a revisar estas áreas, pero desde el momento en que ellos prestan nuestra ayuda, desde ese momento están bajo la dirección, bajo las directrices que la auditoría externa va a dar para llevar a cabo el trabajo. Ojo, cuando el auditor hace ese trabajo bajo la supervisión de la auditoría externa, esos papeles no son de auditoría interna, son de la auditoría externa, porque es un trabajo recomendado bajo la dirección de la auditoría externa. Pues con eso yo he tratado de explicarles más o menos lo que es esta norma NIA 610, que es básicamente lo que se refiere a la utilización del trabajo de la auditoría interna, considerando y recalcando que en estos casos, de tener unos departamentos bien sustentados, bien fortalecidos y con todos estos requerimientos, son las grandes porque profesionales que están a tiempo completo desarrollando todas estas labores y además tienen que ser personas muy preparadas con las debidas competencias
para llevar a cabo estas funciones. Y sin dejar de ver que el jefe de auditoría interna pues tendrá que ser una persona con mucha experiencia, con mucha objetividad, porque al final se convierte en una persona que es prácticamente como un asesor, ¿verdad? Como una persona que está a un nivel de staff de asesoramiento, ya sea del consejo de administración o de la misma o de una gerencia, ¿va? Por eso no se les olvide que dentro de esta norma hay dos aspectos importantes, lo que es la función de auditoría interna, que ya se los había comentado y explicamos ayer ampliamente en relación a que es la que realiza las actividades de la que se obtiene el grado de seguridad y asesoramiento, ¿verdad? Para evaluar y sobre todo mejorar la eficacia de los procesos del gobierno de la entidad, de la gestión del riesgo y del control interno. Entonces ven que es bien amplio ese campo de la auditoría interna y sobre todo de la función de auditoría interna. Y lo otro es la ayuda directa, que básicamente se relaciona cuando los auditores, cuando uno utiliza la utilización de los auditores internos para la aplicación de procedimientos de auditoría bajo la dirección, supervisión y revisión del auditor externo. Así que eso es así en términos generales lo que es básicamente el alcance, el objetivo y la aplicación de lo que es la NIA 610 en cuanto a la utilización del trabajo de los auditores internos. Visto esto, jóvenes, les pregunto a ustedes y sobre todo los que trabajan, ¿tienen realmente un departamento de auditoría interna que cumpla a cabalidad una función de auditoría interna? Por ejemplo, licenciada, Siga. donde yo trabajo, y hay una persona encargada, o sea, que tiene el puesto de auditora interna. Y nosotros, por ejemplo, yo trabajo en contabilidad y nosotros un mes antes o, bueno, si no estamos muy cargados, días antes de que llegue la auditoría, eh, le damos así como que una revisada a todo el expediente. De igual manera, mi jefa, que es la contadora general, y después la auditora. También cuando llega la auditoría externa y nos solicitan la muestra, de nuevo, otra vez a revisar y a revisar. Y gracias a Dios, con los documentos contables, o sea, pagos y todas esas cuestiones, no, no hemos salido mal nosotros en la revisión que hacen las firmas auditoras. Entonces, por eso, y si está la persona encargada que tiene ese puesto, que es la auditora interna. Sí, siempre puede haber una persona que la nombra como auditora interna, pero realmente no hace la función como la hemos estado viendo, hace ciertas labores, porque es una labor como una labor preventiva antes de que llegue la auditoría. Esa persona evalúa los riesgos de la empresa, se convierte en una persona asesora de la administración. Realmente evalúa la gestión de la administración, entrando en las actividades de control interno, en que le revisan a la contabilidad, en que revisan que los estados financieros no vayan a tener errores, en que revisan si las declaraciones, pero fuera de las otras responsabilidades que digo como tal, es decir, hasta dónde proporciona un grado de seguridad y de asesoramiento, hasta dónde mejora la eficacia del proceso del gobierno, de la entidad, del gobierno o de los procesos que la administración superior tiene establecidas. Hasta dónde realmente hace y evalúa la gestión de riesgos. Entonces, si se fijan, y ya me llama la auditora interna, sí, pero es una persona más que está ahí y más que todo está en la parte de control interno, que no velando algunas actividades, pero ¿tendrá esa persona realmente diseñado para todo el año de todos los
gestiones y de todas las evaluaciones que hará. Y usted me decía en las revisiones de la externa. Bueno, qué bien. Pero es que la auditoría interna no es para prevenir, la auditoría interna no es para que el trabajo del auditor externo salga bien, sino más bien para hacer crecer más a la empresa y evaluar que todas las estrategias que la empresa tiene establecidos en cuanto a su gestión de riesgo y, bueno, obviamente su control interno sea un nivel de seguridad y de asesoramiento. Fíjense que pasa algo bien particular. Las empresas tienen el auditor interno y cuando se activan las reuniones del consejo de administración, el auditor interno ni siquiera es invitado y debería de ser invitado, porque ahí se están discutiendo cosas precisamente de riesgo, pueden ponerse en riesgo por una mala operación o por una mala decisión o por una ilusión de una decisión, o puede ponerse también en riesgo un método que esté aplicando la empresa que creerá que está bueno o no, ¿verdad? Pero el auditor interno ni siquiera, ¿verdad? Ni siquiera aparece como invitado. Porque esta persona puede llegar al consejo, tienen voz, no tienen voz. Pero si es una persona que debe estar a mi nivel de staff, de nivel, si yo lo tengo como asesor, pues yo lo debería invitar a mis reuniones, ¿verdad? Pero es raro que los inviten, ¿verdad? Tienen el número, ¿verdad? Liz, Sí. yo tengo una pregunta. En una cooperativa, no hay un departamento que se llama control interno, pero hay uno que se llama cumplimiento y son de trabajo, está revisando que se cumpla lo del control interno, pero también las acciones de las juntas. En el caso es lo mismo, el, el- el cumplimiento es como la auditoría interna. Es similar. Es similar. En la regulado, para tener auditoría interna, tienen oficiales de cumplimiento. Lo que pasa es que, por ejemplo, en los bancos, que son estructuras mucho más grandes y de mucha más responsabilidad, no quiero decir que las cooperativas no lo tienen. Recuerden que está regulada por la Comisión de Banca y Seguro y por ahí pues hay del público, prestan del público. Son sistemas que son altamente supervisados. No, las cooperativas también, pero para mí las cooperativas todavía con su COPES no tiene todavía lo que es la estructura de la comisión. Entre comillas a veces también. Pero sí, el oficial de cumplimiento ahí es prácticamente esa labor que hace en los bancos es cosas. En los bancos hay auditoría interna y hay con un jefe de auditoría interna. Y si ustedes se fijan, los balances de los bancos cuando son publicados ven que firma el gerente, el contador, el auditor. Pero además en los bancos, además de haber un auditor, estar el departamento de auditoría interna, también están los oficiales de cumplimiento, ¿verdad? Porque estos oficiales de cumplimiento en la banca tienen unas tareas muy parecidas, pero es estar haciendo todo, estar cumpliendo todas esas 500,000 regulaciones que vive emitiendo el COANCA. Simplemente es una función muy similar a lo que es la auditoría interna. Gracias. Con esto pues daríamos